En los 70 teníamos esto. Pioneros y fundadores para lo que encontraríamos en los 80. Mejorando lo anterior y allanando el camino de las artes marciales en el cine de acción. Pero llegamos a los 90. No pregunten demasiado, fue una década complicada. Pero por fortuna esa década pasó rápido y llegamos a los 2000. Una vuelta a los orígenes y con un toque de realismo que nos acerca finalmente a la década de los 2010. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Hoy vamos a hablar un poco de cine y para que me conozca un poquito más a nivel personal seguramente les sorprenda porque no soy nada cinéfilo, prácticamente no veo películas, prácticamente no veo series de televisión, pero siendo un amante de las artes marciales y los deportes de contacto es evidente que sí que he visto muchas películas de artes marciales y de acción, tanto en la niñez como en la adolescencia y actualmente. Y más allá de analizar un poco el cine de acción y de artes marciales, quiero un poco sacar una serie de conclusiones, dos más concretamente, que podamos coger de este mundillo. Lo primero es analizar brevemente lo que es el cine de acción y de artes marciales y cómo han estado ligados esos dos géneros y un poco analizar década a década lo que es, en mi opinión personal, esa evolución de las artes marciales a lo largo del tiempo. Como dije, en los 70 aparece la figura de Bruce Lee y aunque había ya películas de artes marciales o protopelículas de artes marciales, sin duda fue Bruce Lee el que puso este género en el ideario común y globalizó el concepto de películas de artes marciales. Sin duda fue una figura muy carismática en su momento y una figura a la que le debemos probablemente todo el cine de acción y de artes marciales que tenemos hoy en día, pues revolucionó el mercado y ya digo, se creó, por así decirlo, un género de debajo de la manga. Pasamos entonces a la década de los 80, que para mí es una década continuista, en el sentido de que se coge lo anterior, lo que se había hecho en los 70, y se intenta mejorar. Se implementan aspectos de la gimnasia, el parkour, acrobacias, a las coreografías de lucha para que queden más espectaculares, y quizás esa figura de acción de héroe que era Bruce Lee, muy carismática, pasa a añadir un poquito de comedia, un poquito de slapstick, un poquito de esa comedia física, para que la acción no sea tan trepidante, para que la acción sea trepidante, pero tenga ese contrapunto cómico que como alivio de esa acción. Para mí el máximo exponente de esta época es Jackie Chan, pero sin duda hay muchísimos más. En los 90 hice la broma, pero es verdad que el cine de acción y de artes marciales cambia mucho. ¿Por qué? Porque volvemos a una figura carismática y volvemos a una figura que es más relevante en lo que hace y cómo luce en pantalla de lo que hace realmente. Por eso tenemos a los Van Damme, tenemos a los Schwarzenegger, que tenían un físico impresionante y que tenían, esa legión de seguidores que más que lo seguían por lo que hacía en pantalla, como podría ser Bruce Lee o como podría ser un Jackie Chan, lo seguían por el cuerpo que tenían, la figura que tenían, la forma de hablar, ¿no? Es decir, esa figura más carismática, más importante que realmente las artes marciales per se que se hacían en la película. Sin embargo, a los 2000 volvemos un poco a los orígenes y vemos actores que se enfocan más en la parte de artes marciales y que intentan dar un poco más de realismo. Y cuando digo realismo, lo entrecomillo porque es evidente que todos sabemos que estamos viendo una película, todos sabemos que lo que ocurre es ficción, pero lo que se intenta en esta década es que lo que ocurra en pantalla no choque tanto al espectador. Es decir, que sí, que haya mucha espectacularidad, que sea una película muy entretenida, pero que a la vez lo que estemos viendo en la pantalla entre dentro del reino de lo plausible, ¿no? De lo posible. Y llegamos a la última década que podemos analizar, la década de 2010, y volvemos a ver una década continuista, una década que coge lo anterior y lo mejora. ¿Y cómo lo mejora? Cogiendo actores y actrices de verdad, entre comillas, no que tengan tanto que ver con el mundo de las artes marciales o los deportes de contacto, y les enseña esos deportes de contacto, les enseña esa figura de acción. Para mí el mayor de referentes es Keanu Reeves,
que en la película John Wick podemos ver entrenamientos que ha hecho con los hermanos Machado, si no me equivoco, ha hecho entrenamientos con armas reales, tanto pistolas como rifles, y vemos imágenes en internet de cómo se le ha ocurrido a un actor, que simplemente su trabajo es actuar, y cómo pasa a ser una persona que empieza a saber de artes marciales, que empieza a saber de pistolas, que empieza a saber de un montón de cosas, simple y llanamente para hacer una película. ¿Para qué? Para que esa película vuelva a ser súper espectacular, evidentemente, que venda mucho, pero que también sea ese toque realista, eso que nos venda que sí, es una película, pero que no nos saque tanto. Y una vez hecho este análisis, que como digo es muy personal y es basado en lo que yo percibo, no digo que sea esto así, vamos a analizar las distintas conclusiones que yo saco, que por un lado son cómo los factores externos nos pueden influenciar dentro de los deportes de contacto y las artes marciales, y a respetar y no idolatrar. El primer aspecto creo que es fundamental y es entender cómo los factores culturales afectan a los deportes de contacto y las artes marciales, y realmente un poco a todo, pero bueno, me refiero más a estos dos ámbitos que nos afectan en este canal, que son, como digo, las artes marciales y los deportes de contacto. Y es que no podemos infravalorar la influencia que tiene el cine y las series de televisión en cómo entrenamos. Y me aclaro muy llanamente. Voy a sacar un ejemplo de fuera de las artes marciales y es Gambito de Dama. Gambito de Dama, por si no lo conocen, es una serie que se ha puesto muy famosa y que trata sobre una figura del ajedrez, ¿no? Como una chica se convierte en la mejor ajedrecista del mundo. ¿Y esto qué ha conseguido? No solo por la pandemia que estamos viviendo, esto ha conseguido un mayor interés en todos los clubes de ajedrez del mundo y como muchísima gente se está apuntando a clubes de ajedrez para aprender a jugar ajedrez. ¿Por qué? Porque ha visto la serie, se ha sentido identificado o identificada y quiere imitar lo que está viendo. Y esto es importantísimo. Porque esto es lo que lleva pasando desde los 70 en artes marciales. Antes de los 70 las artes marciales probablemente en todo el mundo era algo súper minoritario, que ya lo es un deporte minoritario sin duda, pero antes muchísimo más. Pero llega una figura como Bruce Lee y lo ponen en todas las pantallas del mundo y lo ponen en todos los cines del mundo, vemos artes marciales. ¿Pero qué artes marciales vemos? Striking. Y ahí radica el kit de la cuestión. Podemos analizar década a década y podemos empezar a ver qué década ha practicado más artes marciales en relación con el cine. Y es decir, si te has criado en los 70, si te has criado en los 80 y si te has criado en los 90, es normal que tu arte marcial sea de striking, sea de golpeo. ¿Por qué? Porque era el mayor referente en el cine, era lo que más se veía en el cine. Y por lo tanto, era lo que más la gente quería hacer porque pensaba que esa era la única forma de entrenar artes marciales, y por lo tanto los que daban golpeos tenían más alumnos y es una bola que se va autogenerando y se va haciendo cada vez más grande. No es ningún misterio el éxito del Aikido en los años 90. ¿Por qué? Por Steven Seagal. Steven Seagal, aunque hoy podamos tener otra idea de él, en su momento era una estrella de top nivel, y gracias a él un arte marcial que no conocía prácticamente nadie se ha divulgado por todo el mundo. Si Steven Seagal hubiera hecho cualquier otro arte marcial y hubiera sido igual de carismático y hubiera hecho las películas que hubiera hecho en su momento, este arte marcial hubiera tenido el mismo éxito, porque muchas veces no es tanto el arte marcial que se practica o lo que vemos en pantalla, sino quién lo practica, porque queremos imitar a esa persona. Y sin duda alguna esto es más relevante si en ese momento nos pilla en la infancia o en la adolescencia, porque tampoco es ningún misterio que es en las edades donde somos más vulnerables a las influencias externas y donde nuestra personalidad se está forjando, y todas aquellas influencias que nos vengan de fuera van sin duda a determinar cómo vamos a pensar en el resto de nuestros años seguramente. Y como conclusión a esto, simplemente analizarnos a nosotros mismos y decir por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Es decir, realmente estamos practicando un arte marcial y solo hemos practicado, por ejemplo, striking porque es lo que veíamos de pequeño, es lo que veíamos de adolescentes y es lo que imitamos. Si ese es el caso, quizás no estaría de más, una vez se consiga ese grado de maestría que cada uno quiera conseguir en su disciplina, pues saltar a otras, probar cosas nuevas, porque como digo, está muy bien esa influencia para empezar una actividad, es decir, está genial empezar a hacer artes marciales por una película, pero hay que entender que las artes marciales son muchas, muy complejas y muy diversas. Entonces no nos quedemos solo con aquello que nos ha influenciado más de adolescentes o de niños, sino que abramos un poco la visión, abramos un poquito la vista y entendamos que esto es un mundillo muy complejo, muy grande y que no se puede resumir solo quizás en un ámbito de la lucha. Y la segunda conclusión y más importante creo y menos abstracta es la de respetar y no idolatrar. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Voy a poner un ejemplo rápido. Si tú naciste en los 2000, es decir, si ahora tienes entre 20, 15 años, etc., es normal y es entendible que las películas de Bruce Lee no te gusten. ¿Por qué?
porque son muy distintas a tu época, son extremadamente extrañas para ti, tanto no solo ya las técnicas que se ven en ellas, sino el guión, la imagen, el sonido, la estructura de la propia película. El cine ha avanzado mucho, no solo las artes marciales, el cine también, y es normal que no estés cómodo del todo viendo este tipo de películas. Entonces lo único que debemos tener en cuenta es que no nos gusten no significa que no tengamos que respetarla. ¿Y a qué me refiero con respetar? Es decir, una cosa es que no te guste Bruce Lee, siendo, como digo, alguien que se ha criado en los 2000, pero tienes que entender que gracias a Bruce Lee y por Bruce Lee, tú puedes ver John Wick. Porque que te quede claro, sin ese referente que ahora sí nos ha quedado un poco atrás en el tiempo, no existiría todo lo que había detrás, o hubiera llegado más tarde. Es decir, a lo mejor sin ese referente en los 70 de Bruce Lee hubiera llegado otra persona y hubiera hecho, pero ya hubiéramos tenido décadas de retraso en este avance que ha sido las artes marciales en el cine. Por lo tanto, como digo, no hay que infravalorar algo porque tenga muchos años, y hay que respetar y entender que gracias que lo que podemos consumir hoy como espectadores lo tenemos gracias a esa figura. Pero esto tiene el camino inverso, es decir, si tú te criaste en los 70, si tú te criaste en los 80, no hay que caer en el error de idolatrar a, en este caso, Bruce Lee o Jackie Chan. Hay que entender que el mundo ha cambiado mucho, no solo de las artes marciales, sino del cine, y las películas han ido mejorando en calidad de sonido, en calidad de imagen, en guión, en estructura, como digo. Y hay que agradecer y hay que tener ese cariño sin duda, porque lo que vivimos en la infancia y en la adolescencia tiene un cariño brutal y es normal tener ese cariño, pero no hay que confundir cariño con idolatración. Bruce Lee no es el mejor referente de cine de acción, sin duda fue el primero, sin duda fue el fundador, y sin duda hay que agradecer a la figura de Bruce Lee todo el trabajo que se ha recorrido después gracias a él, pero no hay que caer en errores de idolatrar y decir que era el mejor del mundo y decir que, bueno, que hoy en día cogería a todo el mundo en cualquier tipo de lucha y lo ganaría, porque es caer en ese error de casi que fuera una deidad, ¿no? Es decir, de idolatrar hasta el punto de que casi que es una figura divina, y no hay que caer en ese extremo. Y como siempre, esta conclusión la podemos llevar al tatami. Aquellos maestros que han estado antes que tú, hay que respetarlos, hay que entender que ya no tengan el cuerpo que tenían hace 40 años, pero sin sus enseñanzas, sin su forma, sin su sacrificio a la hora de dar clases, no podrías tú entrenar lo que estás entrenando hoy en día. Pero tampoco tenemos que caer en ese error de idolatrar como si fuera como un mesías o una divinidad. El punto medio entre idolatrar y faltar al respeto, yo creo que es ese tener cariño, tener respeto y saber que lo que han hecho por nosotros y lo que nosotros estamos haciendo también por el deporte. Y con esto acabamos el vídeo, espero que les haya gustado. Como siempre, suscríbanse, dale a like y nos vemos en el siguiente.